Hola, no me escucho. No, sí. Hola, buenas tardes, bienvenidos al evento de Legal Tech aquí en Crescencio. Están conmigo, licenciado Román Esteban David González. Aquí están conmigo Gustavo y Alan, que son los que van a presentar el evento del día de hoy. El evento principalmente trata sobre Legal Tech. Para iniciar, ¿qué es Legal Tech? Bueno, es la aplicación de tecnología a la prestación de los servicios legales. Se podrán preguntar, pues, ¿cómo no? Desde... Vaya, es que es un tema medio complicado de explicar, pero desde la automatización, se escucha mejor, desde la automatización de documentos y la preparación de machotes de forma automática y de forma inteligente, hasta la preparación de facturas y prestación de servicios legales a grandes rangos de forma internacional, pues el Legal Tech está más cerca de lo que creen. Y a pesar de que no lo pueden ver en día, es una tendencia a futuro pues muy cercana, 3, 4 años, ¿no? Y por eso hemos decidido invitar a, bueno, Román decidió invitar aquí a Alan y a Gustavo a que presenten sobre esta tendencia, de la cual hablaremos hoy 4 principales puntos, entre los cuales se integran qué es Legal Tech, qué es la automatización inteligente de documentos, el Legal Design Thinking un poquito por ahí, y esta tendencia cómo está pegando ahorita en el mundo y cómo va a pegar en México pues en corto plazo, ¿no? Es lo más importante. Y pues bueno, Román, te paso la palabra para que... Sí. Muchas gracias, Abraham. Bienvenidos a todos, todos amigos y colegas. Es un gusto tenerlos aquí en su casa en Crescencio y es un gusto también ver diferentes despachos interesados en el mismo tema. Gran parte de la intención de esta invitación a Gustavo y a Alan es empezar a permear y a dar a conocer esta tendencia en el sector de los servicios jurídicos que va a llegar de un momento a otro, y cuando llegan tendencias de este tipo, lo comentábamos hace rato, llegan de golpe. Entonces es mejor estar preparados desde antes para asimilar la tendencia y aprovecharla a nuestro favor. No se relaciona tanto el sector legal con la innovación o con los avances tecnológicos tradicionalmente. Hoy en la actualidad es uno de los, incluso de los mercados para invertir más bollantes que hay en la economía mundial. Entonces, bueno, pues le agradezco a Alan y a Gustavo que hayan venido desde Morelia y Guadalajara. Esta es su casa y pues muchas gracias por compartir sus experiencias y conocimientos con nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias, notario. Es mi primera vez en Tabasco, me tiene sorprendida la ciudad. Creo que hay mucho que hablar de Tabasco en positivo. Felicidades por lo que están haciendo. Felicidades, notario, por esta iniciativa. Empezamos hace 10 años fundando Blue Box, hablando de innovación. Vengo de formación, soy abogado, aunque propiamente no lo ejerzo ni soy un postulante, pues me formé como abogado. Mi primer trabajo fue en una notaría, haciendo literalmente escrituras, contratos privados, y luego incluso en aquel tiempo, para los que no les tocó, que son jóvenes, nos tocaba pasarlos en una especie de gelatina. Así se pasaban las escrituras, por lo menos muy al principio. Posteriormente fui migrando a la parte de derecho corporativo y de alguna u otra manera terminé en el mundo de las inversiones, haciendo inversiones en etapa temprana en startups, estas empresas de base tecnológica que les metes poco dinero y con el paso de los años crecen. Y ahí terminamos con un portafolio bien interesante de muchas empresas que hoy ven en el mercado como Rappi o estas empresas que hoy han crecido bastante. Y después de hacerlo durante muchos años, terminamos en el mundo del real estate, que creo que es el que más tiene utilidad y que hoy vamos a hablar, y que el sustento pues es sin duda la parte jurídica y la forma que se tiene que adaptar el día de hoy la parte del derecho, o como lo conocemos habitualmente, a la parte de hacer negocios desde el mundo digital. Entonces, gracias por la invitación y bienvenidos. Entonces vamos a utilizar un poquito digamos, como presentación. No queremos que sea eso, interrúmpanme si en algún momento estamos abusando de la palabra. La que sigue, Ana. Pues bueno, tenemos en estos 10 años haciéndolo. Hoy también tengo el honor de ser egresado del IPADE y presidir uno de los centros de investigación en iniciativa empresarial. De ahí es donde conozco al notario, y bueno, tenemos haciéndolo muy intenso, con mucha pasión, y también institucionalizando mucho la forma en que lo hacemos. La que sigue, por favor. Y bueno, hoy hice un brevario de, pues vamos a hablar un poquito del futuro y un poquito de la innovación, y en un tema a los que somos abogados, los
que son ingenieros les resulta pues atractivo, pero para un abogado tendemos a ser muy aburridos la mayoría de las ocasiones. No sé quién no es abogado. Ustedes se van a medio aburrir, los demás nos vamos a entretener en este argot, ¿no? Pero hablar que entre abogados se hable de innovación, la verdad es que resulta un poco pues, contradictorio. La que sigue. Y bueno, lo que hicimos en Blue Box fue fundar una firma que da servicios de innovación a grandes corporativos, entendiendo, Alan, la que sigue, que hay en el mundo hoy la empresa establecida, piensen en los grandes corporativos como Grupo Bimbo, Grupo Modelo o cualquier empresa de esta magnitud que tiene grandes problemas que resolver frente a la digitalización, frente al consumidor. Por el otro lado, nacen todos los días empresas startups que están dando una propuesta de valor y que se están comiendo el mercado. Piensen en Kavak. Hace 3 o 4 años no existía Kavak y hace poco me invitaron a un foro donde me decían, oye, ¿por qué vale 8.4 billones de dólares una empresa que vende autos? ¿Ustedes por qué creen que vale tanto una empresa que incluso en nivel de facturación no te dan los múltiplos financieros? ¿Qué creen que, a qué conclusión creen que hemos llegado del valor de la empresa? ¿Por qué vale tanto, ingeniero Kavak? ¿El mercado? ¿Alguien más? Resolvió un problema a través de la tecnología y acercó y facilitó la compraventa de vehículos. Exacto. ¿Y cuál es el problema de facto dentro de que teníamos en América Latina? La seguridad jurídica. Exacto. ¿Cuánto vale el Estado de Derecho? ¿No? Si tú hoy compras un coche en un X lote y el coche tiene literalmente un robo o tiene alguna especie de incidente, pues tú vas y literalmente te pueden pues, llevar a la cárcel, ¿no? O sea, así funciona tal cual. Y a la conclusión que llegamos en ese foro es cuánto vale la certeza jurídica en un país como América Latina. Pues lo vale todo. Y ir a Kavak y no, sin ninguna pregunta, que tú puedes regresar el vehículo porque no te gustó, porque tiene un defecto, vale mucho dinero. Entonces, en países como México, como países como Colombia, que también están creciendo muchas compañías, el Estado de Derecho tiene una evaluación enorme. Entonces, cuando vean estas empresas que están empezando a nacer con grandes múltiplos en valor, tiene que ver por una transacción o por una certeza jurídica que dan en las operaciones. Y bueno, pues ahí encontramos un modelo en el que estas empresas le puedan colaborar con estas pequeñas startups, que hoy son pequeñas, y hablamos de pequeñas en su momento. Hoy hay empresas que valen más que incluso que empresas como Cemex, ¿no? O sea, que llevan 100 años en el mercado, etcétera. Entonces, de pequeña a veces no tienen absolutamente nada. Y empezamos a hacer un fondo de inversión en etapa temprana, literalmente Venture Capital, y empezamos a poner pequeñas cantidades de dinero, mucha energía, para hacer crecer estas compañías y después vender nuestra participación accionaria y recuperar nuestro dinero. La que sigue, por favor. Y bueno, hoy pues es hablar de Legal Tech. Y Abraham hace una introducción y suena como a un poquito si regresáramos a ver temas, quizá uno se imagina cuando habla de Legal Tech el digitalizar un papel, un escáner, o alguien se imaginaría hablábamos de un acta de nacimiento en un tótem, pero está lejos el Legal Tech de ser eso. Creo que hoy el Legal Tech, incluso lo interesante que les voy a mostrar hoy es que no está operado por abogados. En su mayoría son tecnólogos, son emprendedores que encuentran estas pequeñas averías y las convierten en una oportunidad. Y es donde se están formando operaciones de firmas que pueden operar desde cualquier parte del mundo y dar una propuesta de valor altamente interesante. Y de ahí pues se han ido generando ciertos instrumentos jurídicos que hoy pues ya puedes hacer operaciones sin un fedatario público. ¿La que sigue? Te interrumpo tantito. Sí. En el tema de servicios legales, ahí es simplemente la adaptación o la absorción de una macrotendencia que hay en el mundo de que las empresas estén centradas en el usuario, el servicio o el producto que ofrecen, que esté centrado en el usuario y no en las necesidades de la empresa. Eso que suena básico, que puede sonar obvio, ha cambiado mucho la forma de operar de las empresas y tarde o temprano tiene que llegar a nuestro sector. Entonces,
mucho de lo que inspira todo este movimiento de Legal Tech es eso, es ofrecer nuestros servicios siempre teniendo al usuario, que sería en nuestro caso nuestro cliente, como el centro de nuestra operación, de toda nuestra toma de decisiones y de toda la tecnología que tenemos alrededor para prestar nuestros servicios. Es correcto. La que sigue, Alan, por favor. Y bueno, la que sigue. Esta gráfica me gusta. Gartner es una compañía que se dedica a predecir con data el futuro. Y si ustedes entran y digamos, se suscriben a la plataforma, te entrega por industria o por cada uno de los sectores económicos el futuro. Y un poco no se ve, se los voy a compartir al notario y que después si alguien tiene interés en verlo con mayor detalle, pues son cosas que ya vemos en el día a día. O sea, hoy todos estamos familiarizados con la inteligencia artificial, con el blockchain, con el data analytics. Ya es algo como que estamos relativamente familiarizados en muchas dinámicas comerciales o económicas. Sin embargo, en el derecho parecería que al estar nosotros ligados a una normatividad o a la ley o a ciertos reglamentos, no pudiéramos operar de manera tecnológica. Dicho eso, lo que nos encontramos una macrotendencia que ahorita vamos a explicar, por ejemplo, de poder hacer un criptoactivo. Todos estamos ahorita escuchando que los criptos y las monedas, etcétera, pero hay cosas que son de alta complejidad en apariencia, pero muy sencillas a la hora de la ejecución, como puede ser un NFT. No sé si alguien ha escuchado ese término, pero de los tokens no fungibles, hoy se puede vender arte, hoy se pueden hacer un fideicomiso digital, que ahorita vamos a hablar cómo se puede constituir un fideicomiso digital, si tampoco utilizar un instrumento de fe pública. Y aquí es donde se empieza a poner interesante la labor de la tecnología llevado de lado también. Está la parte de robótica, que para mí la parte de robótica y la parte de smart contracts, pues es algo como que ya está en el día a día. O sea, hoy muchos ya de ustedes en el ejercicio utilizan DocuSign, por decir algo. Pues eso ya son instrumentos o la fiel para hacer ciertos actos jurídicos. Ya no tienen para mí, desde mi punto de vista, mucha relevancia. Y la parte la parte de ética digital, ahí sí hay mucho que profundizar con respecto a cómo utilizamos los datos. Hoy, si un e-commerce no tiene bien puesto toda la parte de manejo de datos, pues, puedes tener unas multas a nivel internacional o incluso local. Bueno, hay empresas que auditan, ¿no?, los algoritmos. Hay una empresa que se llama Éticas, que es justo la auditoría de que el algoritmo de tu producto, de tu servicio, cumpla con la normatividad o con los códigos de ética. Es correcto. Verán, sobre todo los que son postulantes y que tienen que atender clientes de diferentes áreas, que se van a ir encontrando con estas situaciones donde el cliente les pide, por ejemplo, cómo mejorar el performance legal de su e-commerce. Y eso ya llegó para quedarse y puedes estar o no preparado para poder atender una solución jurídica de ese nivel o puedes dejar pasar la oportunidad, ¿no? Entonces ahí es donde la tecnología y el conocimiento de esta te permite poder utilizar. ¿La que sigue, Alan? En un estudio que se hizo, pues obviamente hay una tendencia a automatizar las firmas legales. Antes, piensen los que venimos también de despachos, pues se utilizaban muchas personas para hacer muchos procesos manuales. Hoy cada vez podemos hacer más con menos personas o utilizar a los abogados, a los practitioners, a los pasantes en cosas que realmente den valor, ¿no? Entonces, también pues hay una sobretendencia a automatizar la gestión. No sé qué tipo de software ustedes utilizan, pero desde la parte contractual de poder identificar un contrato en tiempo y forma, pues antes era pues recurrir ahí al Word o quizá al Windows. Hoy pues el despacho que no tiene un software de administración contractual, pues ya es como no tener, me imagino, hoy en día internet, ¿no? Así me lo imagino, un despacho que propiamente todavía no llegan a ese nivel de sofisticación. ¿La que sigue? Es una industria que vale un dineral. Estamos hablando que es una industria de 728 mil millones de dólares a nivel global. Estas startups es lo que valen. Ahorita vamos a hacer un recorrido con data de cuánto vale cada una de estas compañías. Entonces también el tema de la oportunidad de crear startups en este segmento
no solamente en el delivery, no solamente en la industria automotriz, en la industria energética, sino que también en una industria que está, no diría caduca, pero sí estamos muy rezagados, hay un área de oportunidad de negocio bastante interesante. La que sigue, por favor. Y bueno, año con año, firmas de prestigio transnacionales es lo que en promedio están invirtiendo. O sea, piensen en empresas o firmas de gran calado, están alrededor en promedio invirtiendo $3 billones anualmente para poder automatizarse, para poder tecnificarse. La que sigue, por favor. Y el año pasado, tan solo en la plena pandemia, se invirtieron 2.2 billones en América Latina, tratando de sofisticar, tratando de invertir, tratando de hacer este tipo de inversiones en startups tempranas que están tratando de dar una solución. La que sigue. Y bueno, quisimos preparar como un pequeño market para que vieran cómo hoy las soluciones legales ya no están clasificadas por área. Antes, pues, se clasificaban, por ejemplo, pues desde la parte laboral, la parte contractual, la parte quizá registral, la parte marítima, platicábamos, la parte de patentes o propiedad intelectual. Lo interesante de las Legal Tech es que no hacen una distinción del área jurídica, sino que la tecnología te puede ayudar transversalmente a poder colaborar en diferentes áreas. Y ahorita también nos vamos a meter en una. Lo interesante es ver también empresas transnacionales que están entrando al mercado a hacer ejercicios de fe pública sin necesidad de tocar intermediarios. Y aquí es donde se empieza a poner interesante el negocio, porque eso es con lo que nos vamos a enfrentar en la profesión. Empezar a ver gente que propiamente no ejerce o bien no tienen un ejercicio legal en México, pero hacen actos jurídicos, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, estos son algunos datos hacia cómo se va a mover las firmas 5.0. O sea, hay un crecimiento muy, muy exponenciado. Van a empezar a ver, así como hay Rappi, Kavax, etcétera, van a empezar a nacer en su industria empresas con un valor muy grande y con una oferta hacia el cliente bastante exigente. Entonces, como oportunidad grande y frente al ejercicio de la profesión, pues entender si estamos preparados o no. Siempre esa va a ser una incógnita, una paradoja. En todas las industrias existe esta duda si en nuestro ejercicio o nuestra profesión va a poder cambiar. La que sigue, Alan. Y bueno, algo que hemos empezado a estudiar o ver una tendencia es que parece con estudios y también un poco de lo que habla Gartner es que parece que el abogado o las firmas legales tenderán a desaparecer también en los próximos años, entendiendo que con tanta tecnología disponible, lo que habrá en las empresas serán Chief Legal Officers que tratan de administrar diferentes tipos de recursos o softwares y con muy pocas personas se podrán administrar todos los actos jurídicos o la vida de las personas sin necesidad de tantas interfaces humanas. Es únicamente premonitorio, es un argumento futurista, si quieren verlo como de ciencia ficción, pero no hay algo que en la última revolución industrial que estamos viviendo no esté pasando a ese canal, ¿no? Hoy con un clic podemos rentar un hotel, hoy con un clic podemos rentar un Airbnb, hoy con un clic podemos comprar una casa, hoy con un clic. ¿Por qué con un clic no pudiéramos hacer actos tan transversales? Por ejemplo, el otro día estaba viendo en un reportaje en el New York Times que hay una startup que está intentando desde Tinder poder hacer actos de validación matrimonial. Entonces, en Estados Unidos, como saben, tú te puedes certificar en un estado como Nevada y tú puedes casar a una persona. Entonces, están tratando de empezar a hacerlo también de manera digital. Y la discusión, y aquí teniendo un abogado y un notario, ¿qué tendría mayor valor? Si la persona que te va a casar, que puede ser una persona que sacó una licencia en 15 minutos, o si la tecnología a través de un blockchain. Una validación de identidad. Es correcto, ¿no? Entonces, van a empezar a ver como estas cosas que suenan demasiado como a Black Mirror, ¿no? Así como muy locas, pero la realidad es que vienen cosas bien interesantes hacia el futuro. Hacia adelante. Y bueno, algunos de los skills, veremos cada vez abogados más estratégicos, mucho más financieros, súper adaptados a la tecnología, ya no seremos tan rezagados dentro de los segmentos. Antes pensábamos que ser abogado no podríamos entender.
hay una sobredemanda de abogados que entiendan sobre propiedad intelectual, pero desde el código. No sé cuántos casos han visto ustedes en el día a día de la profesión, pero poder registrar código abierto, código cerrado y todo este tipo de ejercicio también es una gran oportunidad. ¿La que sigue? La que sigue son skills nada más. Esto es un ejercicio que se ha hecho con respecto a la precisión que puede existir de la máquina o de los software frente al ser humano. Y bueno, pues ahí está interesante y la data pues no miente. ¿La que sigue? Y bueno, alguien podría pensar que esto está muy lejano de nuestra realidad y que esto no va a llegar a Tabasco nunca, ¿no? O sea, dicho así parecería que estamos como lejos. Ahorita les vamos a presentar dos casos de dos empresas que invertimos en etapa muy temprana y hoy para nosotros son casos de éxito. Uno tiene que ver en materia laboral y el otro tiene que ver con un activo digital. Hoy se pueden hacer en México literalmente fideicomisos digitales, sin la intervención de un fedatario público y sin la intervención de un ser humano. Entonces, es interesante poderlo ver desde esa perspectiva como área de oportunidad. Alan, no sé si me puedes presentar. No sé si aquí hay alguna duda, algún comentario, o estamos diciendo puros disparates aquí en la tarea. ¿Brick o la de Appli? Ok. Esta empresa la voy a recorrer rápidamente. Esta es una empresa que nosotros invertimos más o menos como en el 2016. Es una empresa que propiamente el equipo, me lo vas recorriendo como lo voy platicando, nace en la Universidad de Harvard. Ellos llegan a México a fundar una serie de compañías, entre ellas la Moody, que no sé si la han visto, algunos ex Linio y un equipo pues bien experimentado que venía a México a atender otras empresas de carácter tecnológico, se juntan, terminando el MBA, con la propuesta de valor de entender pues, que el reclutamiento en empresas de cualquier tipo siempre va a ser un gran problema. Entiende el mercado, esta evidencia es literalmente de FEMSA, eso es lo que se tardan en reclutar de manera física o analógica a una persona que trabaja o va a trabajar en un OXXO, ¿no? Entonces, estos procesos son literalmente convencionales. Si ustedes van a una empresa como 7-Eleven, literalmente pues ven todavía se solicita empleado, ¿no? O sea, en el pleno 2022 todavía ves que dice se solicita empleado. Llena tu formulario, ¿no? Llena tu formulario. Unas personas a veces te los encuentras afuera llenando una información que puede o no ser fidedigna. Eso nadie lo sabe más que la persona que llenó literalmente la vacante. Y lo que hace esta tecnología es que sin salirte de Facebook, de la persona, porque resulta que hoy no hay mayor data de evidencia de que somos las personas que en nuestras redes sociales. Entonces, lo que hace el algoritmo es arrastrar la información de la persona. Lo único que tiene que hacer la persona es loguearse a través de Facebook. Facebook y el algoritmo reconoce que sí sea la persona que está solicitando el trabajo, extrae toda la información desde la persona, desde su edad, sexo, edad, geografía. Aunque la persona ponga que vive en Tabasco, pero el algoritmo identifica que su movimiento ha sido en los últimos 36 meses en Morelia, Michoacán, el algoritmo da esa información de manera precisa. Lo que hoy se tiene en las empresas, pues también toda esta información terminaba pues en el papelero, en archiveros, es la forma en que realmente operan las empresas de reclutamiento. Hoy, a través de la tecnología, sin salirte del Facebook de la persona, puedes extraer esta información y convertirla en data analytic y te permite reclutar a una persona literalmente en cuestión de minutos. ¿Quién utiliza esto? Y para darle, si quieres, un poquito más adelante, Alan, empresas 500, de las 500 compañías más importantes, al menos les podría decir en América Latina, lo están haciendo así. En la pandemia, un equipo de reclutamiento de Cinépolis era un equipo de 30 personas. Cada vez que se abría un cine se necesitaban 30 reclutadores. Hoy, con una persona puedes hacer el reclutamiento de una apertura entera de un cine. Obviamente, quizá estoy poniendo el ejemplo de una industria que está
todavía como queriendo despegar, pero no solamente Cinépolis, ese problema lo tiene Oxxo, ese problema lo tiene Bimbo en la línea operativa, y hoy lo que hay es una reducción, y platicábamos, ¿qué tiene que ver esto con LegalTech? Pues lo tiene que ver todo porque anteriormente la parte de la contratación se hacía por parte de la compañía, hoy se puede hacer por parte de un algoritmo que está basado en Chipre. La otra es que es la desvinculación, no sé si aquí haya algún laboralista, pero la desvinculación es todo un tema y más en ciertas posiciones de este tema, ¿no? Entonces, la desvinculación ya no lo hace un ser humano, es decir, todo el proceso de dar de baja a ya puede ser sin que la persona nunca haya conocido a nadie del departamento de recursos humanos o de la parte corporativa. Insisto, creo que puede ser algo que se puede ver desde el lado del punto humano como muy frío, pero la realidad es que así está aconteciendo pues todo esto y es una realidad ya basada en México, ¿no? Esta empresa pues ha crecido mucho los últimos años y aquí la anterior ala, uno pensaría, oye, ¿y esto cuánto cuesta? 60 pesos es lo que le cuesta una persona contratar una persona hoy para Cinépolis, para un Oxxo, a través de la tecnología. ¿Cuánto cuesta sin la tecnología? Cuesta alrededor de 1,200 pesos. Entonces, la tecnología no solamente te eficienta el tiempo, sino que te ahorra mucho dinero. Oye, ¿cuánto me cuesta contratar esto? Es gratis y solamente se cobra la tecnología si se hizo el reclutamiento. Entonces, van a empezar a ver más y más casos de demandas donde en las partes laborales no se va a saber quién es el patrón, porque aquí pudiéramos discutir horas enteras sobre quién es realmente el patrón. Es un algoritmo, es la entidad contratante, es donde termine finalmente trabajando, y aquí da para discutir como 300 horas sobre materia laboral, ¿no? Lo interesante es que estas plataformas están operadas en otros países, por lo tanto también el riesgo patronal, mejor dicho, no está para la persona en otro país, y eso alguien podría decirme muchas veces que queda en un estado de indefensión el trabajador. Pero en un país, regresando al tema del Estado de Derecho, en un país donde el patrón no tenemos ningún tipo de protección, pues esto como que suena a que puede ser algo que equilibre la balanza un poco, ¿no? El otro caso que les queremos presentar es algo pues, que se viene hablando mucho, que es el caso, ¿sí es el de Brick? Nosotros discutíamos mucho en estos últimos años si algo ha crecido en esta industria es el real estate, ¿no? O sea, toda la parte inmobiliaria es todo un tema, y siempre pues habíamos visto la forma tradicional de fondear un proyecto, que es tú haces real estate, pues encuentras el aportante en la tierra, solicitas una garantía o un préstamo sobre la garantía real y vas al banco o un prestamista te da el dinero y bueno, empieza a construir, si bien te va, sacas el producto a preventa entre el 60 y 70% y hasta el final entregas, y toda esa cadena no se había modificado en los últimos 100 años. O sea, cualquier persona que haya desarrollado proyectos no ha cambiado mucho la forma de opcionar la tierra, hacer el desarrollo, construir, etcétera. Y con la entrada de la ley FinTech, y no sé qué tan familiarizados estén, se abre esta figura jurídica del crowdfunding. ¿Qué es el crowdfunding? Poder fondear o financiar a través de masas sin necesidad de que todos los que estemos en ese acto jurídico tengamos que asistir o concurrir literalmente a la firma pues, del acto jurídico. Suena bastante sencillo, pero si quisiéramos hoy fondear 200 restaurantes de estos, pues la forma tradicional pues, sería hacer hacer una SAPI o hacer una SA y que vengan todos y que le echen firma, ¿no? Lo que logramos con Brick, y que fue el reto número 1 desde el día 1, era poder financiar un proyecto que pudiera ser un hotel, pudiera ser un fraccionamiento, pudiera ser un centro comercial, con el crowd, que pudiéramos literalmente una persona de desde 5,000 pesos poder tener una copropiedad o una participación de un inmueble sin la necesidad de un notario. Y aquí no nos queremos brincar a nadie, simplemente era un reto que queríamos
o veíamos en la industria importante. Lo que ha pasado en los últimos 24 meses, si quieres poner las oportunidades para invertir, es que hemos logrado con el crowd colocar más de 1,000 millones de pesos. Es un reto a través de 73,000 usuarios. Ponen la parte de oportunidades para invertir, Alan. Esta parte de los emprendedores, un poco la razón estudiaron en fibras o tienen esta parte técnica financiera muy amplia y cómo al final también logran un objetivo que a partir de 1,000 pesos una persona o democratizar esta inversión en inmuebles en México, ¿no? Entonces eso, al final, si ustedes conocen un desarrollo inmobiliario, personas o amigos, familiares que construyen, pues imagínense administrar, o sea, la solución del lado del desarrollador, además de evidentemente el tema legal, que implicaría, no sé, si están levantando 1,5 millones y que puedan invertir de 5,000 pesos, pues son 3,000 inversionistas, ¿no? O sea, administralos. Entonces, esta es una solución muy, muy buena y obviamente tiene todo un proceso, ¿no? Desde cómo eligen el proyecto, que también tienen que asegurarse cómo desde la perspectiva legal todo está bien, o sea, para que no se emproblemen o no, desde que sea un proyecto viable en temas de mercado hasta que tenga todo de manera legal respaldada, ¿no? Y cómo a través de esta campaña, que igual ahorita les enseñamos las oportunidades de inversión, pues juntan este capital e incluso con proyectos fuera del país, ¿no? Que eso igual, como ustedes saben, necesita un respaldo legal muy fuerte y ellos ya lo han automatizado de manera pues muy, muy, muy amplia, ¿no? Entonces, digo, ahorita eso un poco el paréntesis para dar un poco más de contexto. Entonces, otro de los beneficios a los que nos habla Alan es la parte de la copropiedad, ¿no? Hoy está muy de moda sentirte parte de los proyectos. Hoy si no tienes un pedacito, eres copartícipe o dueño de un restaurante o de un hotel. La gente, por una cuestión yo creo que generacional, ya no reacciona igual de manera mercadológica o existe diferente tipo de rapport con respecto. Entonces, algo que hemos encontrado bien en proyectos que van desde Estados Unidos, hemos financiado proyectos en Nueva York y un hotel en Tampa, hasta proyectos literalmente en Querétaro, en menos de 15 días poder levantar 20 o 30 millones de pesos con el crowd y la solución literalmente sin necesidad, insisto, nada más quiero recalcar eso, sin que los usuarios se conozcan, o sea, hay un tema fuerte con respecto a la transparencia, o sea, y nomás piensen en el comportamiento del usuario, o sea, tú estás comprando una propiedad en Estados Unidos sin tener un RFC gringo, que sería el símil, sin tener una cuenta bancaria en Estados Unidos, sin firmar un documento ante un notario y tener la certeza jurídica de que tienen la propiedad en la parte fraccionada. Entonces, puede o no resultar muy innovador, puede resultar, sí, muy innovador, pero esto literalmente lo estamos haciendo hoy todos los días. Entonces, hoy uno de los grandes retos que van a tener que enfrentarse va a ser, uno, encontrar y entender bien estos instrumentos para poder atenderlos mejor frente a la profesión. Desde que también, porque seguramente habrá fallas y seguramente tendríamos que terminar en alguna falla, pues en un tribunal. Y quiero realmente saber si un juez el día de hoy está altamente calificado para poder entender o no un tratamiento de un activo digital, por decirlo así. La ley lo permite, es bien interesante ver cómo la ley te permite, bajo el esquema de la ley FinTech, poder hacer estas operaciones, poder captar dinero de terceros, poder redistribuirlo, entregar cascadas de retorno, con proyectos que pueden ir desde los 5 o 10 millones de pesos hasta proyectos que pueden ir de los 100, 200 o 300 millones de pesos, ¿no? O sea, a grosso modo, esto es lo que va a representar la oportunidad de Legal Tech. No sé aquí, notario, si hay algo de profundizar o más de preguntas. Pues mira, sí, son dos buenos ejemplos que le pedí a Gustavo que nos compartiera. Y aquí lo importante es cuando ¿Te cambia el micrófono? Cuando hablamos de estas tendencias que pueden afectar a nuestra operación, a nuestra actividad, la podemos ver desde dos perspectivas. La podemos ver como una amenaza que nos puede acabar, o la podemos ver y entender como el camino que tendremos que seguir y estar preparados para ello.
Por ejemplo, en este caso de Brick, todo esto es muy interesante y funciona. Sin embargo, la labor de los abogados es entenderlo para poder en determinado momento representar a alguien que tenga un conflicto con esto. O también, ¿por qué no?, escribir las mismas, trabajar con programadores para escribir juntos los códigos de este tipo de aplicaciones. Entonces es entenderlo para montarnos en esta ola a tiempo, antes de que nos llegue. Sobre todo Brick me parece interesantísimo desde el punto de vista de derecho civil, todo el tema de los derechos de uso, si hay derecho de propiedad o no, es un tema interesantísimo que hay que aprenderlo y hay que conocerlo. Sin duda es algo, insisto, para la dinámica quizá jurídica sí es demasiado disruptivo, quizá para el mundo emprendedor e innovador pues es lo que había, ¿no? El origen de esto es una empresa en Estados Unidos que se llama Kickstarter, que no sé si la han escuchado, donde la gente fondeaba proyectos, digamos, finalmente así medio chuscos, por decirlo así. De hecho, la plataforma sigue existiendo, pero el crowdfunding llegó para quedarse. Hoy hay empresas como Kasai, donde puedes comprar segundas casas o casas vacacionales también fraccionadas. Entonces, frente a la posesión, ya hay un nuevo paradigma. O sea, yo creo que las nuevas generaciones no nos importa tanto el hecho de que quién tiene la posesión del inmueble. También con Airbnb hemos demostrado que la propiedad nos vale, de quién es el dueño del Airbnb mientras yo esté viviendo la experiencia. Pues a mí no me importa quién es el propietario. Finalmente yo tengo la posesión de la experiencia, ¿no? Y obviamente eso va a ir cambiando en todos los procesos legales, como lo que puede ser el aseguramiento. O sea, ¿qué pasa si nomás pago el seguro de mi vehículo cuando me subo y no cuando está parado en mi casa donde sé que no tengo riesgos, ¿no? Entonces, el abanico de oportunidades es enorme. ¿De dónde extraemos? Y ya por último, la información. En Blue Box estos años hemos empezado a hacer plataformas o empezar a recolectar información a través de diferentes sitios, pero el día de hoy nosotros podemos recolectar prácticamente, son 9 millones de datos al día, donde podemos tener la información de cada una de las compañías, sabemos cuánto vale, cuánto va a valer por pronóstico, quién es el dueño de la compañía y un sinnúmero de información. Por poner un ejemplo, en la parte no sé cuál le quieras picar, Alan, o de estos de, si quieres picarle a Clio. Ahí está. O sea, voy a poner un ejemplo de una empresa. Nosotros lo que tenemos de información de una de las plataformas nos arroja la evaluación, nos arroja el modelo de negocio. Me voy a poner acá para verlo mejor porque estoy bien ciego. El último levantamiento de capital, en el caso de esta empresa, levantaron el 20 de diciembre 80 millones de dólares a una post-evaluación de $1 billion, ¿no? Es una empresa, es un software que hace inteligencia artificial en la materia legal y tenemos todo el comportamiento de la compañía como adicional a los competidores. Entonces, este negocio, lo que quiero terminar, no es un negocio esotérico, por decirlo así, donde los que estamos buscando tecnología o invirtiendo en startups lo hacemos de manera intuitiva. Utilizamos muchísimos mecanismos de data para poder determinar cuál es la empresa que mejor puede tener éxito en el paso del tiempo por su comportamiento financiero como su propuesta de modelo de negocio. Entonces, quería terminar con eso porque también parecería que esto, insisto, si alguien lo ve, pues puede parecer una medio novela de ciencia ficción, pero está lejos de ser eso. Es, digamos, que nos alcanzó literalmente la ola de la tecnología y de la tecnificación, ya nos alcanzó y nada más ya no hay nada que transformar. Es un proceso amplio y llano de adaptación al cambio, o si no, pues se puede quedar uno en conversaciones añejas y un poco románticas. Sí, hay gente invirtiendo en esto y invirtiendo mucho dinero. Entonces, un poco ¿es esto que funciona? Sí. Un poco la reflexión es, repito, entenderlo, porque si hay gente que invierte tanto dinero,
muy estudiado, con casos muy estudiados, es porque funciona y va a funcionar muy bien. Y bueno, pues regreso al tema de nuestro sector, pues también empezar a trabajar y a operar nuestros despachos, nuestras organizaciones de una manera que se adapte y que comprenda estas tendencias. Poníamos en la invitación cómo podemos trabajar en nuestras organizaciones como proyectos, eficientar mejor nuestra operación y empezarnos a alinear a esta tendencia para, otra vez, repito, recibirla y subirnos a ella. Suena muy lejano, pero como comentábamos hace rato, estos cambios se dan de la noche a la mañana y si no estás listo, te quedas fuera. Pues no sé si hay alguna duda, pregunta, etcétera. A ver. Gracias. Mi duda va más sobre el tema de la seguridad jurídica, pero yéndome más al tema digital ya, que vendría siendo la certeza y la seguridad de las operaciones y la validez de las mismas dentro de este nuevo sistema. ¿Cómo alguien puede explicarle a alguien que no entiende de tecnología que la operación y lo que tiene ahí es certero y es válido? Porque no es lo mismo decir, tengo mi testimonio de registro público que está inscrito, a decir, tengo un papelito virtual que dice que el 5% de ese edificio es mío. O sea, ¿cómo podemos explicarle a alguien que eso es válido al igual que lo que está inscrito en registro similar? ¿Por qué confías en el testimonio que está inscrito en registro público? ¿Por qué crees que es válido? Por la institución detrás de la misma, ¿Quién la respalda? el Estado, ¿Y qué respalda el Estado? democracia. No sé. Okay, al final pienso que es un elemento de confianza. Y digamos, este ecosistema, cómo está estructurado y cómo está diseñado, por ejemplo, la blockchain, es justo para otorgar confianza entre las personas y en las operaciones. Son elementos que son inmodificables. Entonces, quienes entran en este ecosistema y lo conocen, confían. Entonces, básicamente es un elemento de confianza, lo que le da pues, validez a las operaciones. Y la otra yo diría que es un tema de que no se ha popularizado, pero todos tienen aquí un blockchain, sin excepción. El primer blockchain que tuvimos los mexicanos fue la Fiel. O sea, ese todavía no sé, ya tengo mucho que no voy al SAT, pero ese USB que llevábamos, lo que cargaba era un bloque de datos. Simple y sencillamente no se decía blockchain o no se estaba popularizando tanto, pero es tecnología que se tiene utilizando años. Y todos sabemos que con la Fiel podemos hacer prácticamente cualquier tipo de operación y es tan certera y más válida que quizá la misma firma que tienes ante el propio notario. Es vinculante y ahora ya tiene biométricos, incluso la Fiel. Y hablábamos con Alan de tecnología donde ya te piden leer tu credencial de lector, identificar tu voz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es, y respondiendo y complementando lo que es el notario, o sea, finalmente ¿por qué creemos que el notario nos dé pública? Pues finalmente es un acto de confianza, porque podemos decir, oye, pues lo hacemos de manera privada. Yo no creo que vayan a desaparecer las notarías ni los fedatarios públicos, simplemente creo que van a terminar muy, muy tecnificados más que otras industrias, a la fuerza, algunos de manera muy propositiva y muy proactiva, pero creo que todos van a terminar finalmente ahí. ¿Qué pasa en una herencia? Que queden algunos activos digitales, ¿no? O sea, la distribución, ¿cómo se haría? Tendrías que otorgarle el albacea, no lo sé, notario, le tendrías que darle una facultad para poder distribuirlo en una plataforma. No está resuelto desde el punto de vista civil tradicional. Yo me voy a un ejemplo más básico, por ejemplo, una cuenta de Facebook, cuando alguien fallece, ¿qué pasa? Pues ya tiene Facebook un proceso para convertir la cuenta en un homenaje a la persona, pero eso se tiene que hacer en vida, es una especie de disposición testamentaria digital en la que no interviene ninguna autoridad, es una manifestación de la voluntad de la persona antes de fallecer. Eso es lo mismo. Y lo interesante de esta industria es que nos podemos poner casuísticos, ¿no? Caso por caso, y nos va a dar un resultado totalmente distinto. Adelante.
creo que prácticamente, pues nada más falta que nos vayamos adaptando a este nuevo sistema, ¿no? Y a esta nueva ola, como dice Román, nos subamos a la ola. Nuestras legislaciones día a día se van ya involucrando. Ya tenemos desde hace años en nuestro Código de Comercio el contrato mercantil, ¿sí? En materia federal, en materia civil ya se legisló también en cuestión de actos jurídicos a través de la firma electrónica. Ya tenemos todo ¿cómo le llama? Unas legislaciones que se han ido adaptando día a día en materia federal. O sea, es cuestión que damos conciencia que para allá vamos. Los que nos dedicamos a la materia corporativa, también aquí en Tabasco, estamos viendo que ya las empresas de orden corporativo y de servicio a nivel mundial, pues ya estamos firmando contratos electrónicos, firma electrónica, vía electrónica. Entonces, ya estamos en esto, ¿no? Los notarios públicos también para allá van y ellos se hacen su inscripción de testimonios en materia mercantil en el registro público a través de la vía electrónica. Es la cuestión de la manifestación de la voluntad la que todavía está en duda, ¿no? Que muchas veces, como en la materia civil, la compraventa, si no vemos si las partes no se han adaptado a que tienen que ver al notario público que debe fe estar presente, pero eso ya se ha ido superando en otras legislaciones, y en México también ya está dado. Es cuestión que nos vayan subiendo a esa ola y que nosotros, como prestadores de servicio, vayamos haciéndole conciencia a nuestros clientes de cuál es la tendencia y que eso es competencias para ello. Porque no es lo mismo que un prestador de servicios, llámese del sector que sea, que vayan a solicitar y que digan, mira, voy a mandarle a mi despacho que haga el contrato, lo revise, a que alguien le envíe un contrato digital, otro prestador de servicio, la competencia, y en el acto lo estén firmando. Entonces, eso es parte de ello, hay que ir concientizando a nuestros clientes. Ya estamos en esto. Lo que tenemos que convencernos nosotros, no es fácil, porque pues hay mucho todavía sectores empresariales que todavía tienen temor a este tipo de cuestiones, ¿sí? Pero yo creo que no estamos poco de que todos tenemos que ver involucrado en ello, ¿no? Y en materia, ya sabemos lo que acaba de pasar con las asambleas, de las sociedades mercantiles, ¿verdad? Ya está en el Congreso, si no es que ya salió, la manera de hacer las asambleas sin la presencia de los socios, ¿no? Es cuestión de que nosotros nos vayamos a adaptar, pero ya estamos en esto y hay que entrar, definitivamente. El encierro catalizó mucho esta tendencia, ¿no? Provocó que se agilizaran reformas para celebrar contratos no presenciales, ¿no? Vía remota. Y bueno, parece que a veces, la legislación como que siempre va atrás de la realidad, pero nuestro trabajo está en la realidad. Nosotros tenemos que estar al día en cómo están ocurriendo las operaciones. Y otra forma que nos, digamos, el término a lo mejor no es el más feliz, pero que nos imponen este tipo de cambios, pues también son nuestros propios clientes. Si tú tienes clientes como Walmart, Schlumberger, empresas transnacionales, te van a empezar a exigir trabajar de esta manera. Les platicaba que yo, por ejemplo, yo me tuve que certificar en compliance para tener a Walmart de cliente. Y por muy raro que sea, para ser proveedor yo notario soy proveedor de Walmart, y todos los proveedores de Walmart tienen que estar certificados en compliance, y es una imposición, y así vendrán, muchos cambios serán detonados de esa manera. Y hay cosas que ya nos alcanzó nada más el instrumento, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionas, y lo platicábamos antes, justo es un caso así de una rúa. Pues eso desde hace 30 años mercantilmente se puede y existe la forma. No había tanta tecnología para poder facilitar ese tipo. La pandemia lo vino a maximizar porque no podemos parar una economía por la no asistencia física a un acto jurídico. Pero se legisla desde hace 28, 30 años y se podía. Hoy, pues me ha tocado participar en consejos de administración a través de Zoom y son más válidos que el presencial, ¿no? Incluso queda más fe pública, se puede grabar, se puede testimoniar, etc. Entonces yo creo que también estamos en un punto de inflexión, pues que ya nos adaptamos. O sea, también habíamos pensado que tengo participación en una escuela y había una discusión también ante la autoridad local de la Secretaría de Educación,
si era válido o no el cursar o terminar cursando el curso por Zoom de una licenciatura. Y alguien podrá decir que no, porque ahí están los estatutos claro que no se debería. Oye, pues nos tocó de otra, o no estudias. Entonces, esa realidad de la que habla el notario siempre va a superar la norma, ¿no? Y eso Kant hablaba de esos imperativos categóricos y que te superan contra... Si ahorita me acuerdo mucho, ¿no? Cuando ves eso en Introducción al Derecho. O sea, te va a superar la necesidad, siempre te va a superar y lo va a convertir eso en un imperativo. La norma se va a adaptar tarde o temprano, mal o bien, pero la realidad se va a imponer siempre. Y las autoridades. Sí, aquí el reto, como decía Gustavo, es que las autoridades pues también estén adaptándose a la velocidad que lo requieren las necesidades de nuestros clientes, las necesidades de la sociedad, ¿no? De nuestros clientes. Todo depende de la actitud, porque luego no es tema de presupuesto. Es correcto. Bien, pues también yo quisiera, a manera de conclusión, agradecerles que hayan venido. Todos somos pues, amigos, somos colegas. Para mí es muy, muy importante que estén ustedes aquí. Despachos de abogados que en principio se podría considerar que son competencia. Y yo quisiera hacer esta reflexión, que más que competencias formamos parte de un ecosistema, y este ecosistema tarde o temprano interactuamos, y mejor aprender a interactuar de la mejor manera posible utilizando la tecnología para que nuestras organizaciones se vinculen de una manera eficiente, teniendo en cuenta siempre al usuario, que son nuestros clientes, ser eficientes para dar un muy buen servicio a nuestros clientes. El ejemplo que ponías, Roger, de un contrato que rebotamos y si lo mandamos por Word y es la versión 1, oye, no le pusiste control de cambios. Para eso ya hay herramientas que tú generas tu contrato, la contraparte lo revisa, se valida en 20 minutos. Entonces, hagamos uso, primero pongámonos en esta actitud de conocer lo que viene, alinearnos a ello y, bueno, y entender nuestro ecosistema como un ecosistema colaborativo. Pues muchas gracias por la invitación y felicidades por esta iniciativa. Perdón. Sí. Una duda y más que nada, pues también preguntarle, ¿no? Digo, para muchos esto es algo novedoso, ¿no? Y pues atendiendo la invitación de abrir la mente para esto que va a llegar y subirnos a la tecnología, ¿de qué manera nos recomiendas informarnos? ¿De qué manera ver esta situación? Y sobre todo para entenderlo, ¿no? Y poder, pues, posteriormente llevarlo a cabo en las empresas. O sea, yo creo que este es un buen punto de partida. Esto es la esencia, yo creo que del emprendimiento y de la innovación. Se le llama cross-polinizar ideas. O sea, el juntarse, aunque sean competidores, ya te habla de una apertura de mente. Y quizás es el inicio de muchas sesiones, de muchas que puede existir, pero yo creo que esta es la más potente. O sea, puedes meterte un curso, un diplomado, pero no hay quizá como crear cámaras de eco donde puedas rebotar realmente de expertos, o más que expertos, gente que lo esté haciendo y que pueda compartir eso, y eventualmente esta parte colaborativa creo que va a surtir buenos efectos en la región. Pero esto ya de entrada, pues yo creo que es un gran comienzo, abrir la mente y decir, oye, pues quizá va a estar la competencia, pero pues total, o sea, todo sea afín. Y yo creo que algo que yo soy un poquito escéptico es que a veces lo queremos aglutinar, tendemos, y sobre todo los abogados, a quererlo aglutinar en asociaciones, en clúster, en cámaras, y yo creo que esto a veces supera la velocidad y no hay necesidad de asociar nada. El simple hecho de estar interactuando con los agentes te termina pues entrando el virus de la innovación o de la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que, respondiendo un poco a tu pregunta, creo que esta es la mejor forma de hacerlo. A lo mejor unos ejemplos de algunas aplicaciones que ya están operando aquí en México, como todas las que vimos en el caso de BioAccelerator, las de Homey, y esto, dar algunos ejemplos para que igual buscar, es cuestión de investigar y para ver que esto ya es algo muy tangible. Ya se puede rentar un departamento de esta manera.
les hacemos llegar con Alan una información, un pequeño white paper que ya elaboramos. Lo que hemos hecho en View Capital es condensar, digamos, toda esta información y empezar a invertir o identificar las empresas en etapa muy temprana, no solamente para capitalizar valor económico, sino también para ponerlo a disposición, pues, de los que intervienen en estos procesos. Homey es una plataforma que te permite rentar un departamento en 24 horas sin aval y sin garantía. Entonces, como esta solución tenemos muchas, aquí a lo mejor lo interesante, y les propongo y lo dejo abierto, es quizá la próxima sesión que venga la gente de Brick o que venga la gente de Homey y que les presente la tecnología de punta a punta para que vean que no es de magos, para que vean que eso es 100% de mortales, y creo que también desde esa perspectiva la van a poder absorber mejor, dicho por el que la fundó la compañía, ¿no? Pero como este tipo de compañías son los que me refiero, que llevamos años, más de 10 años, identificándolas en etapa muy, muy embrionaria, invertirlas y posteriormente, literalmente, pues vender nuestra participación para poder cobrar un cierto retorno. Muy bien, pues si no hay alguna otra pregunta, pues muchas gracias por venir. Gracias. Y que vamos a repetir, vamos a provocar algún par de sesiones más sobre este tema. Muchas gracias. Gracias.